nuestro Señor Jesucristo. Mientras iba paso a paso hacia el Gólgota, había muchas mujeres de Jerusalén llorando por él. Pero el Señor les dijo: no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas, y también por vuestros hijos. Y dijo: ¿por qué razón? El Señor dijo estas palabras. El Señor dijo: porque he aquí, vendrán días, en que dirán: dichosas las estériles, y las entrañas que no concibieron. Regocíjate, tú que no has experimentado los dolores de parto, grita de júbilo. Y levanta la voz, porque la mujer abandonada tendrá más hijos que la que tiene esposo, dice el Señor. Esto es debido a... ¿qué razón? Entendemos que, al principio, antes de que el Señor fuera crucificado, Dios siempre tuvo un pacto. Este pacto fue el que Dios hizo con Israel, es decir, con Jerusalén. El pacto establecido. Este pacto consistía en considerar a la nación de Israel en el Medio Oriente, o se podría decir, el reino de Judá, tratarlos como el reino de Dios. Considerarlo como el reino de Dios. Cuando se hizo el pacto en aquel tiempo, se utilizó un buey y un macho cabrío para establecer el pacto. Así, a los israelitas los consideró el pueblo elegido de Dios. Pero, cuando el Señor Cristo vino al mundo y fue paso a paso hacia el Gólgota, después de eso, este pacto iba a ser abolido. Y a todos los que creen en el Señor Jesús los consideraría el pueblo elegido de Dios. Y además, a todos los que creen en el Señor Jesús los consideraría como el pueblo elegido de Dios. Este pacto es eterno y no cambiará. Y lo que el Señor Jesucristo iba a redimir era otra nación. Él solo redimió del Israel del Medio Oriente a una pequeña parte de la nación, sino que la nación que iba a redimir, ¿cuál es? Es la llamada nación de Israel del Nuevo Pacto. En el Israel del Antiguo Pacto, sí. El pacto hecho en el monte Sinaí. Este pacto fue abolido cuando el Señor Cristo fue crucificado. En cuanto a este antiguo pacto, Dios una vez tuvo mucha misericordia de Israel, y deseaba mucho que Israel se volviera a él, pero los israelitas siguieron abandonando a Dios, desviándose constantemente del camino de Dios, y enemistándose con Dios. Más tarde, el Padre envió a su propio Hijo a encarnarse como hombre. La venida del Señor Cristo como hombre fue para abolir el antiguo pacto y establecer el nuevo pacto. Entonces, la gente de Jerusalén en el Medio Oriente, se podría decir, son personajes del antiguo pacto. Ellos, por causa del antiguo pacto, recibieron la misericordia de Dios durante mucho tiempo. También por causa del antiguo pacto, Dios tenía un templo en Jerusalén, en el Medio Oriente. Pero cuando Cristo el Señor, el día en que fue crucificado, este pacto fue abolido. La misericordia y la gracia de Dios se transfirieron a otro grupo de hijos. Su misericordia y gracia se transfirieron a todos los que Cristo el Señor ha redimido. Y ya no, teniendo misericordia de aquellos que hicieron un pacto con bueyes y ovejas, sino con la sangre de Cristo el Señor. Aquellos que hicieron el pacto, Dios tendrá misericordia de estas personas. Por lo tanto, el Señor dijo, que Jerusalén llore. Pero la que no puede concebir, la mujer estéril, ¿por qué debe regocijarse grandemente y gritar de júbilo? Es porque esta mujer se refiere a el reino de los cielos que simboliza el nuevo pacto. El reino de los cielos originalmente era como la esposa de Dios. En la Jerusalén celestial, ella originalmente no tenía hijos. Pero ahora, debido a que el Padre Celestial, a través de su propio Hijo, después de la crucifixión de Jesús, habrá muchísima gente que creerá en el Señor. Después de creer en el Señor, en el futuro ellos resucitarán al reino de los cielos. Resucitarán al reino de los cielos, o estando vivos, serán arrebatados al reino de los cielos, haciendo que este reino de los cielos, un reino que nunca había tenido hijos, que nunca tuvo hijos, la Jerusalén celestial, obtenga innumerables hijos. Por lo tanto, en el cielo, Jerusalén debe gritar de júbilo. Es por esta razón. Sobre el regocijo de esta mujer, aunque la Biblia lo ha escrito, y Cristo el Señor también lo ha dicho, lo que se menciona en el Apocalipsis, es también esta mujer, pero la gente del mundo no sabe que se refiere a un reino, que es el reino de los cielos el que debe regocijarse. Sobre el asunto del regocijo del reino de los cielos. Cuando Cristo el Señor, montado en un asno,
entró en la ciudad de Jerusalén. También hubo una profecía que decía: Hija de Sión, alégrate, hija de Jerusalén, grita de júbilo. La hija de Sión aquí, y la hija de Jerusalén, simbolizan el significado de simbolizar el reino de los cielos. Dice: tu rey viene a ti. Él traerá salvación. Él es de carácter apacible y humilde de corazón, montado sobre un pollino. Es decir, la hija de Jerusalén es esta mujer, dice, la que no puede concebir, la mujer estéril, es esta hija de Jerusalén, la hija de Sión. En realidad, ella no es la Jerusalén terrenal, aunque Cristo el Señor vino a la tierra. Jerusalén fue matado en la Jerusalén terrenal. Lo que Él quiere redimir es el reino de los cielos, para que la gente regrese al reino de los cielos. Y por supuesto, también redime, de Jerusalén, un pequeño grupo de personas, para que se vuelvan al reino de los cielos. Por eso, la Jerusalén celestial debe aclamar, debe alzar la voz y gritar. Es por esta razón. Nosotros también somos maravillosos. Nos convertimos en hijos del reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Hijos del reino de los cielos? El Padre Celestial quiere que todas las naciones y tribus, las personas en quienes el Padre se complace, sean todas elegidas por Él, para que se conviertan en hijos del reino de los cielos, para que el reino de los cielos obtenga muchos hijos innumerables. Por lo tanto, el reino de los cielos debe aclamar. El reino de los cielos se convierte en el verdadero madre alegre de muchos hijos. ¿Cuántos hijos habrá? Tal vez al final del mundo, cuando llegue el cielo nuevo y la tierra nueva. Se estima que habrá 20.000 millones de personas, llegando a 20.000 millones de personas. Tantos hijos. Por lo tanto, el reino de los cielos debe aclamar. Esto es lo que el Señor dijo. El reino de los cielos debe aclamar. Pero Israel en el Medio Oriente llorará y se lamentará. ¿Por qué? Ya no se les llama la ciudad de Dios. Por ejemplo, antes, hace 2000 años, generalmente se decía, al ir a Jerusalén, todos decían, llamada la ciudad santa, diciendo, vamos a la ciudad santa. Ciudad santa significa la ciudad donde habita el templo de Dios, que tiene el símbolo de ser la ciudad de Dios, que tiene, se le llama la ciudad del Altísimo. Se le llama, con el significado de la ciudad de Dios, la antigua Jerusalén. Era llamada la ciudad santa. ¿Hay todavía hoy quien diga que Jerusalén es la ciudad santa? Hoy nadie llama a la Jerusalén de Israel la ciudad santa. Básicamente, nadie ha oído decir que tu ciudad es una ciudad santa. Pero en la antigüedad todos decían, esta es la ciudad santa. Es la ciudad de Dios. Es la city del templo de Dios. La ciudad donde habita Dios. Pero ahora nadie lo dice, porque el Señor Cristo fue crucificado y abolió este pacto. Por lo tanto, la gente también ha olvidado gradualmente que Jerusalén alguna vez fue la ciudad santa, pero el Padre Celestial tuvo misericordia de la Jerusalén del nuevo pacto. No tuvo misericordia del antiguo pacto, sino del nuevo pacto. Esto, ¿por qué? ¿Tuvo gran misericordia del nuevo pacto? Fue su Hijo, el Hijo de Dios quien hizo el pacto. El Hijo de Dios dio su vida para hacer el pacto, obedeciendo a Dios hasta la muerte, para que Dios tuviera misericordia de la Jerusalén del nuevo pacto. En algún momento de este año, el Padre Celestial hizo que el hermano Heber, en un sueño, viera esto. En el sueño, vio al hermano Heber, recién nacido, y luego, desde el hospital, recién nacido, justo después de nacer, el papá del hermano Heber sostuvo al hermano Heber en sus brazos, con ese amor de toda la vida, ese amor con el que ama a Heber, y luego, él se inclinó, y luego, lo sostuvo en sus brazos, también inclinándose, con ese amor de vida, para amar a Heber. Más tarde, el hermano Heber descubrió que este papá de su sueño era el Señor Jesucristo. Él, con su vida, ¿a quién redimió? Redimió al Israel del nuevo pacto. Para decirlo de manera más directa, es la redención del hermano Heber y los descendientes del hermano Heber. Redimir al hermano Heber y a los descendientes espirituales del hermano Heber. Por lo tanto, con el amor de toda su vida, a quienes quería redimir, era al Israel del nuevo pacto. Y así, tomando el reino de los cielos como el nuevo pacto, el reino de Israel, como la madre de Israel, como el reino de Israel, es una especie de metáfora, ¿no? Pero justo en ese momento, el Señor dijo de nuevo, en aquel tiempo dirán a los montes y a los collados, montes, caed sobre nosotros, collados, cubridnos, escondednos, para que podamos escondernos del que está sentado en el trono
del rostro de Dios, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Este pasaje de la Escritura, también, proviene del Apocalipsis. Por supuesto, en el Antiguo Testamento, también está en el libro de Isaías. El significado de estas palabras es: montes, caed sobre nosotros. Significa que aquellas personas de todas las naciones y pueblos están clamando: caed sobre nosotros, caed sobre nosotros. Dejadnos escondernos de Cristo, escondernos de Dios, es decir, de Dios y del Señor Cristo. Ha llegado el día de su ira. Entonces, porque el Señor Jesucristo dijo estas palabras a la gente de Jerusalén, se refiere a que estas personas son todas malvadas. Todos ellos son personas que han abandonado a Dios. Por lo tanto, en el futuro, cuando el Señor Cristo se aire, cuando Dios se aire, ellos dirán: montes, caed sobre nosotros, collados, cubridnos. Así es como dirán. Esto equivale a que el Señor Jesús los considera como personas que no son dignas de la vida eterna. Es maravilloso, ¿verdad? Estas personas no sabían la razón de la crucifixión del Señor Cristo. Cuando el Señor Jesús vino a Jerusalén, por última vez, lloró por Jerusalén, diciendo: si al menos conocieras hoy lo que te corresponde, el tiempo para tu paz. Pero estas cosas fueron ocultadas, para que no lo sepas. Es decir, Jerusalén no sabía que ahora el Señor Cristo entra en Jerusalén para redimir a los que son dignos de la vida eterna. Pero en cuanto a esto, fue ocultado. Por eso hizo que muchísima gente no lo supiera, y al final mataron al Hijo de Dios Creador. Entonces Dios, en su gran ira, abolió el antiguo pacto en su ira. Cuando el Señor Cristo fue crucificado, el velo del templo se rasgó, y además, antes de que el Señor Cristo muriera, el Señor Jesús lloró por Jerusalén, diciendo: en el futuro, Jerusalén, ni una sola piedra quedará sobre otra. Todas las piedras serán derribadas. ¿Y por qué serán derribadas? Es porque Dios desató su ira, ¿verdad? Jehová nuestro Dios dijo con gran ira: esta ciudad tuya es una ciudad que se ha rebelado contra Dios. Ya no te quiero. Entonces vemos que, unos días antes de que el Señor Jesús fuese crucificado, Él lloró por Jerusalén. Incluso sus discípulos le preguntaron al Señor: «¡Guau! ¡Qué gran edificio es este!». El Señor dijo: «¿No ven este edificio? En el futuro no quedará ni una piedra sobre otra, porque todo será derribado». Entonces, ¿por qué debe ser todo derribado? Es porque Dios dijo con gran ira: el antiguo pacto queda abolido. Ya no quiero el antiguo pacto. Entonces veamos, ¿no es diferente la Jerusalén celestial? La Jerusalén celestial, ¿acaso tiene sus murallas derribadas o algo destruido? Para nada. Al contrario, usa todo tipo de piedras preciosas como fundamento del reino de los cielos, y todas sus calles son de oro. Pero con la Jerusalén terrenal, Dios profetizó, el Señor Jesucristo profetizó diciendo: no quedará ni una piedra sobre otra. ¿Por qué? Después de que el Señor Cristo fuera crucificado, Dios, en su ira, abolió este pacto. Es decir, en su ira, abolió este pacto, y además, también en su ira, destruyó Jerusalén, y también en su ira, hizo que el velo del templo se rasgara. Cuando el Señor Cristo fue crucificado, pasaron unas décadas, tal vez unos 30 años después. El templo fue completamente destruido. Fue destruido por completo por los soldados romanos. Al ser destruido el templo, el candelabro de oro y estas cosas ya no existieron más, es decir, Dios ya ha abolido por completo el antiguo pacto. ¿Haciendo qué? Haciendo que ni siquiera la sombra del antiguo pacto quedara. Al final ni siquiera quedó el templo, ni la ciudad santa de Jerusalén. La Jerusalén de la era del antiguo pacto ya no existiera más. Las murallas actuales de Jerusalén ya no es como antes. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.